Buenas noches para todos. Extiendo un abrazo a cada uno de ustedes, a cada uno de esta hermosa familia, Iglesia Cristiana Desarrollo Integral, en cabeza de Cristo y de nuestros pastores Alex y Sandra. Y extiendo también ese abrazo a cada una de las personas que se encuentran allí en la ciudad de Bogotá, en cada uno de los rincones de la ciudad de Bogotá, porque sabemos que la palabra será extendida en Bogotá y en cada una de las ciudades como son allí. Saludo también a las personas que se encuentran en la ciudad de Villavicencio, en la ciudad de Ibagué, toda esa familia maravillosa, también en la ciudad de Pereira, en el Valle del Cauca también. Saludo a cada una de esas personas que se encuentran allí en el Valle del Cauca, y también fuera de Colombia, en esas personas que se encuentran allí en Argentina, en España, en Estados Unidos y en Australia. Saludamos a los pastores Víctor y a la pastora Janet. Un abrazo fuerte y esperamos que en su viaje hayan tenido muchas alegrías y muchos gozos, sabiendo que van es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a dar la palabra por allí. Bueno, quiero compartir con ustedes en esta noche una enseñanza, pero antes quiero que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Bueno, y quiero que cada uno de ustedes estén ahí dispuestos para recibir su palabra. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y es a través de tu Hijo, Señor, que tú nos has traído de muerte a vida. Nos has sacado, Señor, de la esclavitud a la libertad, Señor, y todo es por tu gracia maravillosa, Señor, que va delante de nosotros, Señor. Padre, te pedimos, Señor, en esta noche que seas tú dándonos la revelación, Señor, a cada uno de nuestros espíritus, Señor, para que esa palabra, Señor, sea revelada y sea entendida en nuestros corazones cada día, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos iniciando una serie de enseñanzas cada jueves, y hemos podido escuchar acerca de grandes personajes de la Biblia, ¿cierto? Y esa es la serie de enseñanzas que se viene dando cada jueves. Y yo los invito a cada uno de ustedes a que tomen apuntes y a que tengan ahí su Biblia y tomen esos apuntes, porque eso es muy necesario y es muy bueno para cada uno de nosotros. Bueno, hemos podido ver la enseñanza de Salomón, de la Tsunamita, de el profeta Elías, de Eunice, y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la historia de un personaje muy especial, llamado Job, un personaje muy especial de la Biblia. Y bueno, le he colocado como título a esta enseñanza: total dependencia de Dios. Total dependencia de Dios. Y quiero hablarles sobre este personaje muy especial, Job, nombre que viene
del hebreo y yo, hebreo y yo, que significa el odiado o el perseguido. El odiado o el perseguido. Este personaje es muy poco lo que se encuentra con respecto es muy poco lo que se encuentra en las escrituras acerca de su vida, pero es algo muy importante lo que nos muestra, lo poco que nos muestra es muy importante, y dice que Job tenía una gran virtud, y su gran virtud, ¿cuál era? Fue la paciencia, el esperar en Dios, el esperar en el Señor, era esa gran virtud de Job. Pero no fue solamente la paciencia, él tenía otras virtudes. Fueron la rectitud, la justicia. Era un hombre justo, era un hombre piadoso, o sea, él tenía buenas relaciones, era justo, a pesar de que era un hombre muy, muy rico, muy acaudalado, era justo con sus servidores, era piadoso con las personas, era una persona temerosa de Dios, ¿cierto? Entonces, esas son las grandes virtudes de Job. Pero la más grande fue la paciencia, el esperar en Dios. Y es de lo que más se habla en esta enseñanza acerca de Job. Pero miren, en el poco conocimiento que Job tenía acerca de Dios, nos dice la palabra que él tenía un temor reverente con respecto a Dios. O sea, él tenía esa comunión con él, sabía que Dios estaba y que de Dios venían todas sus bendiciones. Pero solamente había escuchado de él, pero él tenía ese temor de él, esa dependencia de él por todo lo que el Señor le había dado, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que él tuvo 7 hijos varones y 3 hijas. 3 hijas. Fue un hombre muy bendecido, con muchas riquezas materiales. Dice que tenía ganado, ovejas, bueyes, tenía muchas riquezas. Pero llegan las calamidades, cuando llegan los problemas, es cuando empieza a notarse y a mirar la dependencia de Job con respecto de Dios, ¿sí? Y es que Job fue despojado de todas sus riquezas. Job de un momento a otro fue despojado de todas sus riquezas. ¿Y por parte de quién? Por Satanás. Satanás fue quien en algún momento vino y acabó con sus riquezas. Le quitó todas esas cosas materiales que Dios le había proveído, le había dado, que él había podido conseguir, no solamente con su esfuerzo, sino a través de las bendiciones que Dios le había dado. Y Satanás es quien viene siempre a quitar todo. Mire, la palabra de Dios nos habla en Juan 10:10, dice, el ladrón, o sea, Satanás, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Él es especialista en matar los sueños, en destruir hogares, en destruir familias. A eso es que viene Satanás. Y de paso se lleva todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Cuando se permite entrar a Satanás en nuestras vidas o en nuestros pensamientos,
viene Él y toma autoridad sobre lo que el Señor nos ha dado, sobre lo que Él nos ha bendecido. Entonces, la Escritura nos dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un tipo de Jesucristo. Era un tipo de Jesucristo. Mire, Job tenía salud, tenía riquezas, tenía poder, pero lo pierde todo. En algún momento lo pierde todo. Es despojado de todo. ¿Y por qué digo que es un tipo de Jesucristo? Porque Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Siendo recto delante de Dios, siendo perfecto, siendo Dios, Él se hizo pecado para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es ahí donde nuestra dependencia de Dios debe estar por encima de todo. Mire, Cristo vino a la tierra para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y ahí es cuando debemos darle gloria a Dios, porque Él nos ha dado vida a cada uno de los nacidos de nuevo. Vida nueva en Cristo, vida en abundancia, una vida eterna. La vida eterna que es conocer a nuestro Padre Celestial y a su enviado Jesucristo. Pero mire, la reacción de Job, que estamos hablando de este personaje maravilloso de la Biblia que dice, él vea la reacción de Job frente a las malas noticias que se le presentaron en ese momento, cuando vinieron todos esos servidores y le contaron, bueno, mire, los pastores estaban cuidando las ovejas, pero vino el ladrón, les quitó la vida y se les llevó todas las manadas, se les llevó todas sus ovejas. Mataron a los pastores y se les llevaron el ganado, los bueyes, todo. Esas malas noticias llegaron, es más, aún le llegó la mala noticia de que sus hijos estaban en una reunión, todos en una casa. Y esa casa se la llevó, así como dicen, se la llevó el viento y cayó, se destruyó esa casa y cayó encima de sus hijos. Malas noticias, ¿cierto? Cayó encima de ellos y todos murieron. Fueron malas noticias para Job. Pero, mire, ¿cuál fue la reacción de Job frente a esas malas noticias? Dice la palabra de Dios que se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Porque es que la adoración trae paz. La adoración trae descanso. La adoración trae esa total dependencia de Dios. Hay paz en nuestra vida, hay paz en nuestro corazón, hay descanso en el Señor cuando le adoramos. No es cuando renegamos, es cuando adoramos. La forma de responder no es renegar, no es levantarnos en ira, sino es adorar a nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en Juan 4:23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, el Señor no quiere que tú le cuentes cuán grande es tu problema. Él quiere que tú le adores. Él quiere que tú, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de la aflicción, tú le adores. Y tengas esa comunión con Él.
que estés expuesto a la palabra, que no dejes de congregarte, sino que al contrario, que te fortalezcas en la palabra de Dios, que tengas esa comunión con la familia de Cristo. Eso es lo que quiere el Padre que hagamos en medio de esas aflicciones y de esas necesidades. Mire, Satanás no está feliz de que tú le adores y que dependas de Dios. Satanás siempre va a querer apartarte de que tú tengas comunión con Él, con el Padre. Satanás no quiere que te congregues, que vayas el domingo a la reunión. No. Él no quiere que estés presente en esta reunión, que tú estés recibiendo una enseñanza. No, Él no quiere eso. Él no quiere que tú leas la palabra, Él no quiere eso. Él quiere que tú te apartes y que te enfrasques en los problemas que se puedan presentar diariamente. Él quiere que tú reniegues, Él quiere que te alejes de lo que el Señor quiere darte todos los días, que es la revelación de tu palabra, la revelación de su palabra. Pero miren, Satanás no solamente se conformó con quitarle o robarle, hurtarle las propiedades a Job. Dice la Escritura que Satanás hirió a Job con una sarna maligna. Una sarna maligna. Pero mire la reacción de su esposa. La reacción de su esposa fue terrible. Le dijo a Job, le dice, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Esa fue la reacción de su esposa. La persona que estaba ahí como ayuda idónea fue la que le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero ¿cuál fue la reacción o cuál fue la respuesta de Job con respecto a eso? Le dijo, ¿qué recibiremos de Dios, el bien y no el mal? Porque Job tenía poco conocimiento de Dios. Y él en sus pensamientos, en el conocimiento que él tenía, decía, no, pues, si vienen bendiciones de Dios, pues me imagino que también vendrán estas aflicciones. Bueno, se perdió todo, eso fue porque Dios quiso Dios me quitó todo. Dios me quitó todo, Dios permitió que se murieran mis hijos, Dios me quitó todo y ahorita pues me está enviando esta enfermedad. Algo similar a lo que sucede en el mundo, en las personas. Dicen, no, es que estoy enfermo porque Dios me envió esta enfermedad y ahora no sé si me sane o no me sane. Pero las bendiciones de Dios no añaden tristeza, dice la palabra de Dios. Y Él lo que quiere es que seamos una familia sana, que seamos personas llenas de vigor, llenas de alegría, de gozo, para adorarlo a Él, para estar en esa comunión con Él, para buscar su presencia. Eso es lo que el Señor quiere. Job, en su poco conocimiento, pues simplemente él recibía eso como si fuera un castigo de Dios. Como si fuera un castigo de Dios. Cuando más enfermo estaba, cuando más enfermo estaba fue cuando vinieron sus 3 amigos. Y es que el libro de Job cuenta con 42 capítulos. Y durante esos 42 capítulos prácticamente la gran mayoría están expuestos a lo que los amigos fueron y le dijeron a Job, ¿sí? Los amigos de Job supuestamente venían con el ánimo de consolar a Job, con el ánimo de acompañarlo y con el ánimo pues de ayudarlo. Pero ¿qué hicieron estos amigos? A través del libro de Job, los amigos lo que hacían, lo acusaban persistentemente de que Job había cometido un pecado muy grande. Lo acusaban por un lado, por otro lado, y él en ningún momento renegó de Dios, sino que al contrario, seguía su dependencia ahí. Entonces,
en su ignorancia, en la ignorancia de Job. Job cuestiona las acciones de Dios en medio de su ruina y destrucción completa y en medio de su enfermedad. Él cuestiona a Dios, pero no pretende justificarse, por el contrario, confirma su determinación de mantener su confianza en Dios. A pesar de las circunstancias, él seguía confiando en Dios. Él seguía esperando en Dios. Él sabía que Él era quien lo había bendecido, que Él era todopoderoso, que Él era grande y maravilloso, y que Él tenía ese temor, y que sabía que Él tenía todo bajo su disposición. Entonces, mire, Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz en el mundo. Tenéis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de las necesidades, a pesar de los problemas, nuestra confianza debe estar puesta siempre en el Señor, en aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Y es que esa fe salvadora que Cristo ha depositado en cada uno de los nacidos de nuevo, nos lleva a tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A pesar de las circunstancias, dificultades y problemas, inconvenientes, yo confío en Dios. Confiemos en Dios. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Él. En Él. Pues Él es el dueño del oro, el dueño de la plata, el dueño de nuestras vidas. Él fue quien creó los cielos y la tierra. Él es maravilloso y todopoderoso. Nuestra confianza puesta en Él. Entonces, estar en comunión con el Señor y estar expuesto a su palabra nos lleva a ¿qué? A ser fortalecidos en esa fe redentora de Cristo. Romanos 10 dice que así, Romanos 10 nos dice que así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí es donde nuestra fe es fortalecida, en el oír la palabra, en el estar en comunión con la palabra. Comunión con la palabra, en estar, en congregarnos, no dejando de congregarnos, dice la palabra de Dios. Pero mire, la palabra de Dios nos habla también de que Dios mismo vino, se le presentó en un torbellino a Job y tuvo un diálogo con él, habló con él y lo hizo caer en cuenta de la ignorancia en la que se encontraba prácticamente. Él le hizo 77 preguntas a Job. Y una de ellas fue: ¿y dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Cuando yo hice la luz, cuando hice todo. Fueron 77 preguntas en las cuales llevó a que Job conociera de Dios. O sea que Job tuvo esa oportunidad de hablar prácticamente cara a cara con él y escuchar de su propia boca lo que era Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos la oportunidad de leer la palabra, de recibir ese alimento, de exponernos a la palabra de Dios, exponernos delante de Él. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque el recibir la palabra, el leer la palabra, el exponernos a la palabra, nos lleva a fortalecer nuestra fe, esa fe en Dios. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
Y Job le dijo, mira, ella cuando Job reconoció lo que era el Señor, le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él había oído de Dios. Él tenía un pensamiento erróneo acerca de Dios, de que Él enviaba también las enfermedades, de que Él enviaba también los castigos, de que Él quitaba las cosas. Pero ella reconoció que Dios es todopoderoso y que Él es maravilloso. Algo que nos sucede también a nosotros cuando nos exponemos a la palabra. Porque oramos la palabra y confiamos en su palabra todos los días. Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A eso estamos expuestos cuando conocemos la verdad, cuando vemos su palabra, cuando nos exponemos a la palabra, cuando nos congregamos, cuando vamos a la iglesia. Eso es maravilloso, es maravilloso. Y mire, Dios es tan precioso y tan maravilloso que Él, después de que Job estaba así, arruinado, enfermo, juzgado por sus amigos prácticamente, porque Job terminó siendo juzgado por sus amigos, siendo juzgado por su esposa. Cuando él conoce de Dios, vienen esas grandes bendiciones. Vienen esas grandes bendiciones de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Job 42:12, dice, y bendijo el Señor el postrer estado de Job, más que el primero. Al doble le dio el Señor. Si tenía 10,000 bueyes, ahora le dio 20,000 bueyes. Le dio mucho más. El doble de lo que él tenía antes. Fue sano. Fue sano. Y dice la palabra de Dios que él tuvo 7 hijos, varones, y 3 hijas. Y que esas 3 hijas eran las más hermosas. Imagínense cómo el postrer estado de Job cambió por el solo hecho de conocer verdaderamente a Dios y tener su plena confianza en Él. Temor reverente en Job, en este personaje de la Biblia, que prácticamente nos da la enseñanza de también nosotros, como hijos que somos, depender de Él, saber que de Él viene toda bendición y que la bendición no añade tristeza y que Él quiere que nosotros estemos sanos, que seamos sanos y que nosotros estemos en esa comunión con Él todos los días, que busquemos su presencia y no le contemos los problemas, sino que le adoremos y que le demos la honra cada día a Él, porque Él quiere eso, que como personas nacidas de nuevo haya una transformación, que no seamos más esclavos, sino que al contrario, que seamos verdaderamente libres para adorarle cada día, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Mire, Job perdió todo, menos la confianza en el Señor. Job perdió todo menos la confianza en el Señor. Y a eso es que los invito en esta noche, a través de esta enseñanza, a que a pesar de que hayan problemas, a pesar de que hayan inconvenientes, a pesar de que nos lleguen malas noticias al mediodía, por la noche, por la mañana, a pesar de que veamos que el dólar subió o que la situación está difícil por algunos lugares, nuestra dependencia es total y plena de nuestro Padre Celestial. Dependencia total y plena de Él.
porque a Él le agrada bendecirnos cada día y en cada momento. Bueno, yo quiero que oremos y demos gracias a nuestro Padre Celestial por esta palabra, por esta enseñanza que nos ha dado en esta noche nuestro Padre. Bueno, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, que nos diriges cada día, Señor, y nos llevas, Señor, a esa libertad y a esa plena dependencia de ti, mi Rey del cielo, Señor. Yo te pido, maravilloso Rey, Señor, que seas tú cada día, Señor, llevándonos a esa plena comunión contigo, Señor. Que seamos expuestos, que cada día, Señor, nos expongamos, Señor, a tu palabra. Que cada día tengamos esa comunión contigo. Que nada nos aparte del amor tuyo, Señor. Y que siempre estemos dispuestos a recibir de parte tuya esa dirección a través de tu palabra, maravilloso Rey. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Iglesia Cristiana Desarrollo Integral, yo quiero darles unos anuncios, los anuncios que nos dieron nuestros pastores. Bueno, quiero recordarles a las personas que se encuentran fuera de Bogotá y aún fuera del país que el día sábado habrá reunión por Meet a las 6 de la tarde. Entonces, para que estén ahí pendientes, el pastor les enviará el link para que se estén ahí presentes. También les recuerdo a cada una de las personas de aquí de Bogotá que el domingo tendremos reunión presencial a las 8 de la mañana en Cafán de Madelena. Entonces, no olviden que los que tienen carro, llegar media hora antes, o sea, llegar a las 7:30 de la mañana, ya que la reunión inicia a las 8 de la mañana, pero entonces allí se arma tranconcito, a veces hay lugar para el parqueadero, a veces no. Entonces, como es demoradito, es preferiblemente es mejor que lleguen 7:30, con eso se pueden ubicar y pueden llegar puntuales a las 8. O antecitos de las 8 para estar ahí. Recuerden que el tiempo es limitado y que debemos aprovecharlo al máximo. Lo mismo cada una de las personas que vienen de sus hogares por medio de algún transporte, también lleguemos puntuales a las 8 de la mañana, puntuales a las 8 o antecitos de las 8, para que tengamos esa comunión con nuestro Padre Celestial, lo podamos adorar y podamos recibir esa preciosa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bueno, recuerden que el martes cavamos zanjas. Bueno, el martes cavamos zanjas, entonces cavamos zanjas y enviamos una foto con quien estemos ahí cavando zanjas, quien estemos compartiendo esa palabra. Puede ser en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa o nuestro esposo. Ahí cavamos zanjas el día martes. Bueno, y el día miércoles, recuerden, la semilla. Debemos repasar, leer la semilla, orar la palabra y hacerla ahí. Bueno, y recuerden, el próximo jueves, otra nueva enseñanza acerca de estos personajes de la Biblia, personajes que nos enseñan y que nos llevan a conocer más y más la palabra de Dios, la palabra del Señor. Bueno, entonces, qué alegría, qué gozo y qué bendición y qué privilegio poder haber compartido con ustedes esta enseñanza. Que los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.